El siglo XIX, fue un verdadero campo de batalla de ideas. Pensemos un momento, el antiguo régimen se había derrumbado, y de repente la pregunta más importante estaba en el aire. ¿Y ahora qué? ¿Cómo organizamos la sociedad? Bueno, justo en este análisis nos vamos a sumergir en las grandes respuestas que terminaron por definir el mundo en que vivimos hoy. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta para entender este gran debate. Primero, veremos cómo el mundo se puso patas arriba. Luego, el choque entre la vieja guardia y la nueva ola. Pasaremos a la bandera del pueblo, la respuesta industrial y la idea de ir contra toda autoridad. Y al final, claro, cerramos con los puntos clave que no podemos olvidar. Sección 1. Un mundo trastocado. La crisis del antiguo régimen y el mercado de las ideas. Y es que, de verdad, todo comienza aquí. Pensemos en el impacto de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. No es que solo cambiaron la política o la economía, no. Es que destrozaron por completo el mundo como se conocía. Y claro, dejaron un vacío de poder y de sentido enorme, un hueco que nuevas y muy poderosas ideas llegaron corriendo a llenar. Miren, este esquema lo resume perfecto. Partimos de esa gran crisis del antiguo régimen y de ahí, ¡pum!, surgen 5 grandes, digamos, soluciones o propuestas ideológicas. Ojo, cada una ofrecía una visión radicalmente distinta sobre cómo debía funcionar la sociedad, el poder, la economía, todo. Así que vamos a verlas una por una. Pasamos a la segunda sección, la vieja guardia contra la nueva ola, el conservadurismo versus el liberalismo. Y aquí tenemos, sin duda, el primer gran choque. Fue un enfrentamiento frontal, directo. Por un lado, teníamos a las fuerzas que querían a toda costa volver al pasado. Y por el otro estaba el poder creciente de la burguesía, que enarbolaba la bandera de la libertad individual como el máximo valor. Y aquí se ve clarísimo el conflicto. Son 2 mundos chocando. Por el lado del conservadurismo, la idea era simple. El poder viene de la monarquía absoluta y la sociedad se ordena gracias a los privilegios de la Iglesia. O sea, volver a lo de antes. Pero, del otro lado, el liberalismo, que era la voz de la burguesía, decía, no, un momento, el poder está en el pueblo, la soberanía popular, y la sociedad debe basarse en la igualdad ante la ley y los derechos de cada individuo. Buscaban un orden completamente nuevo. Y esto de aquí es básicamente el ADN del liberalismo. Y ojo, no hablamos de ideas abstractas, ¿eh? Son los principios concretos que, claro, beneficiaban a la burguesía y que hoy son la base de casi todas las democracias occidentales. Hablamos de libertad individual, igualdad ante la ley, libertad de expresión y, por supuesto, 2 puntos clave, el derecho a la propiedad privada y una economía de libre mercado, el famoso laissez-faire, el Estado no se mete. Tercera sección, la bandera del pueblo, el nacionalismo, una nueva lealtad. Porque, a ver, mientras los liberales y conservadores estaban en su gran pelea por el poder, apareció algo más, una fuerza distinta que lo cambió todo, una que redefinió por completo la idea de pertenencia. La lealtad ya no era para un rey, para un señor feudal, no. Ahora la lealtad era para algo nuevo, algo abstracto pero increíblemente poderoso, la nación. Entonces, ¿qué es una nación en este contexto? Pues aquí está la clave. Es la idea de que una comunidad, unida por lazos como la lengua, la historia o las tradiciones, tiene el derecho fundamental a gobernarse a sí misma, a tener su propio Estado. Y esto, claro, fue una bomba para los viejos imperios de Europa, que estaban llenos de pueblos diferentes. Bien, vamos con la cuarta sección, la respuesta industrial. O sea, el socialismo como crítica al capitalismo, porque claro, mientras el liberalismo celebraba este nuevo mundo industrial, la realidad es que ese sistema estaba creando unas desigualdades gigantescas y una explotación de la clase trabajadora que era francamente brutal. Y de ahí, como una respuesta directa a esa injusticia, nace el socialismo. Y el objetivo del socialismo era radical. No buscaba reformar un poquito, buscaba reorganizar la sociedad desde la raíz. La lógica era esta. Si la propiedad privada es la causa de la desigualdad, entonces la solución tiene que ser la propiedad colectiva. Solo así, decían, se podrían eliminar las clases sociales y alcanzar una verdadera justicia social. Claro, esa era la pregunta del millón. Muy bien,
¿Y cómo se logra esta nueva sociedad? Porque ahí estaba el problema. Casi todos los socialistas estaban de acuerdo en el qué querían, acabar con el capitalismo, pero estaban totalmente divididos en el cómo hacerlo, y esa división nos lleva a dos corrientes muy, muy diferentes. Y aquí tenemos el contraste, clarísimo. Por un lado, el socialismo utópico. ¿Qué proponían ellos? Pues una transición pacífica, crear comunidades modelo, demostrar con el ejemplo que la cooperación entre clases era posible. Creían, en el fondo, en la buena voluntad. Pero del otro lado, estaba el socialismo científico de Karl Marx y Friedrich Engels. Para ellos, nada de buena voluntad. La historia, decían, es una lucha de clases inevitable, y el sistema no se va a cambiar con buenos deseos, sino con una revolución del proletariado. Dos caminos totalmente opuestos. Es que Marx no se quedó solo en la crítica. Él propuso un plan de acción, un método. Y aquí lo vemos paso a paso. Primero, organizar al proletariado. Segundo, tomar el poder a través del partido. Tercero, y esto es clave, establecer un estado de transición, lo que él llamó la dictadura del proletariado. Y finalmente, el objetivo último, que ese estado desaparezca para dar paso a una sociedad comunista, ya sin clases ni propiedad privada. Y llegamos a la quinta sección. Contra toda autoridad, el anarquismo y la abolición del Estado. Y es que si pensábamos que el socialismo era radical, bueno, el anarquismo iba un paso más allá. Porque si el socialismo apuntaba sus cañones contra el capitalismo, el anarquismo apuntaba contra toda forma de autoridad. Su enemigo principal no era solo el capital, era el propio Estado. Y los principios anarquistas, con pensadores como Bakunin, lo tenían clarísimo. Su propuesta era abolición total del Estado, rechazo a cualquier ley o autoridad impuesta. ¿Por qué? Porque creían en la bondad natural de las personas. Su ideal era una sociedad de comunas autónomas, libres, que se autogestionaran, basadas en la propiedad colectiva y la ayuda mutua. O sea, sin nadie que mande desde arriba. A ver, esta línea de tiempo nos ayuda a poner un poco de orden en todo esto. Fíjense, empezamos en 1815 con Metternich y el Congreso de Viena intentando defender el conservadurismo. Luego, a mediados de siglo, vemos el nacionalismo en plena ebullición con figuras como Mazzini en Italia. Y llegamos a un año clave, 1848, cuando Marx y Engels lanzan el Manifiesto Comunista. Y un poco más tarde, en el 73, Bakunin consolida el pensamiento anarquista con su obra Estatismo y Anarquía. Todo está conectado. Bueno, sección final. Puntos clave. Los puntos cruciales que hay que recordar. Sé que fue bastante información, así que vamos a destilarlo, a quedarnos con lo más importante para entender de verdad este siglo tan movido. Ok, si nos tuviéramos que quedar con solo 3 ideas, serían estas. Primero, el gran conflicto fue entre liberalismo y conservadurismo. Esa lucha sentó las bases de nuestras democracias. Segundo, el ascenso imparable del nacionalismo, una idea que creó nuevas naciones y destruyó viejos imperios. Y tercero, la crítica socialista y anarquista, que pusieron el dedo en la llaga de las desigualdades del capitalismo y plantearon una pregunta que sigue totalmente vigente. ¿De qué sirve la libertad política si no hay igualdad económica? Y cerramos con esta reflexión. Si todas estas ideas del siglo XIX fueron como el software que se instaló en el mundo moderno, la pregunta que queda flotando es, ¿qué sistema operativo estamos corriendo hoy en día? Porque estas no son piezas de museo. Dieron forma a los países, a los partidos políticos, a las economías que nos rodean. Así que vale la pena preguntarse, de todo este gran debate, ¿qué ideas realmente ganaron la partida? ¿Y cuáles siguen de alguna forma luchando por instalarse en nuestro... Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.